He borrado la base de datos de producción. Hoy vengo a contarte 3 historias reales, una de ellas me ocurrió a mí, de errores cometidos por desarrolladores junior que se convirtieron en auténticas pesadillas. Además, aprenderemos una lección de cada historia que impedirá ser despedidos, destruir producción o acabar cometiendo un error de $250.000. Accidentalmente destruí la base de datos de producción en mi primer día de trabajo. Hoy fue mi primer día trabajando como junior. Mi primer trabajo real más allá de las prácticas que hice en la universidad. Desafortunadamente, ha acabado mal. Muy mal. Me dieron un documento para setear mi base de datos en mi entorno local. Solo tenía que correr un pequeño script para crear la base de datos y configurar el entorno para que apuntarse a esa base de datos. Aunque me equivoqué y en vez de copiar los credenciales que me dio el script, copié los credenciales que estaban en el documento. Una vez que creí que lo tenía configurado, empecé a correr los tests para ver que todo estaba bien y me di cuenta de que algo no iba como debería. Estos tests lo único que deberían hacer es añadir algunos datos nuevos y limpiar los datos que ya estaban entre test y test. Todo muy fácil, ¿no? Pues no. En el momento que ejecuté el comando supe que sería despedido en pocos minutos. Después de que pasase media hora y los tests no acabaran, me di cuenta de que algo estaba saliendo mal. Era imposible que esos tests tardasen tanto. Indagué un poco y descubrí que los credenciales del documento, los que yo había copiado, eran los credenciales de la base de datos de producción. Así que sin darme cuenta borré casi todos los datos de producción en mi primer día de trabajo. ¿Borrar la base de datos en producción enseña algo? Pues más nos vale que sí, porque no es algo que queremos repetir muchas veces en nuestra vida. Si revisas el post de Reddit del que saqué esta historia verás que el final es bastante duro. No obstante, aunque no nos adentremos en ese final, con lo que te he contado ya podemos aprender bastantes cosas. En primer lugar, que fallar es normal, y este tipo de cosas ocurren hasta en empresas como Amazon o GitLab. Así que no debemos martirizarnos si alguna vez nosotros somos los protagonistas de estas historias. ¿Hemos fallado? Pues lo asumimos, lo comunicamos e intentamos arreglar el error lo más rápido posible. Otro aprendizaje que me gustaría destacar tanto para nosotros, cuando tengamos más responsabilidades, como red flags para las empresas en las que entremos, es que hay que tener un control, un muy buen control sobre ciertas cosas. Tener acceso a producción no es ninguna tontería. De hecho, yo que llevo más de 1 año y medio trabajando, todavía ni siquiera lo tengo. Así que si entras a una empresa y tienes acceso desde el momento cero, es una red flag bastante fuerte sobre cómo se hacen ahí dentro las cosas. Por supuesto, tener una buena gestión de permisos, tener backups constantes, alguien que supervise a los novatos en sus primeras etapas de la empresa, y ese tipo de cosas que aseguren control nos ahorrarán muchos sustos en nuestra vida laboral. Ahora prepárate porque lo que voy a contarte me pasó a mí. Como parte de mi trabajo como backend software engineer tenía que implementar una tarea como otra cualquiera. Leí el ticket y empecé a picar sin pensar nada. Sí, llevaba menos de 6 meses trabajando. La cosa es que entre líneas y líneas de código llegué a una pieza de software que no había hecho yo. De hecho, era una de las primeras piezas que se había desarrollado en la aplicación y tenía más de 2 años de vida. Esa pieza llevaba 2 años ahí y funcionaba perfectamente para todas las tareas que se habían hecho de manera anterior a la mía. No obstante, con la forma que estaba implementando yo mi tarea y la manera en la que estaba manejando los datos, no terminaba de encajar bien. ¿Qué hice? Evidentemente jamás pensé que el problema era que yo estaba haciendo algo mal, sino que pensé que ese componente no estaba bien hecho, a pesar de que llevaba 2 años sin tocarse y había servido siempre. Así que con toda mi buena intención lo cambié para que funcionase. Creé los tests, subí el código, desplegué y en menos de 10 minutos teníamos todo el tablero de bug inundados por errores de cosas que acababan de dejar de funcionar. Sí, me había cargado todo lo que dependía de esa pieza de código por haberla tocado. Había tumbado la aplicación en producción. ¿Qué podemos extraer del error que cometí y que acabó tumbando en producción? Seguramente muchas cosas, pero me quedaría con no querer ser el más listo de la sala. En el mundo de la programación hay muchísimo ego, pero la cosa es que si estás viendo este vídeo es muy probable que te encuentres en tus primeras etapas en el mundo del desarrollo profesional. Y el ego con la iniciación no deberían ir nunca de la mano. Al fin y al cabo, esto desencadena cosas desastrosas como las que me pasaron a mí. En vez de pensar que lo que yo estaba implementando estaba mal o simplemente pararme a ver cómo funcionaba para el resto del código, lo que hice fue pensar que el código que llevaba ahí tanto tiempo era lo que estaba mal. Y no dudé en cambiarlo para que encajase con mi solución. Y esto puede pasarte a ti así. Puede pasarte que alguien cambie una implementación que tú habías hecho y tú te enfades porque creías que esa implementación era mejor porque la habías hecho tú. Puede pasarte que dejes de escuchar en una reunión solo porque dice alguien algo que no te gusta o que intenta contradecir algo que tú vas a decir.
te puede pasar de 1000 maneras distintas y por eso debemos eliminarlo, porque a lo mejor si queremos crecer y aprender lo máximo posible es jamás ser el más listo de la sala. Sobre todo si estamos empezando porque ni siquiera tenemos el expertise necesario para poder tener un gran ego que lo sustente. Aunque, al menos nosotros nunca hemos cometido un error de $250.000. ¿Imaginas cómo sería cometer un error de $250.000 en tu primer día de trabajo? Pues déjame que te cuente la historia de Julián. Julián era un desarrollador lleno de ilusión. Había conseguido su primer trabajo dentro del sector después de más de 6 meses de búsqueda y rechazos dentro de una empresa trabajando con servidores. Como parte de sus primeras tareas tenía que manipular un servidor con ayuda de algunos compañeros. Julián estaba haciendo lo que creía que debía hacer, cuando de repente apretó más de la cuenta y escuchó ¡crack! Sin darse cuenta, había roto el nuevo componente de $250.000 que la empresa estaba implantando en todos los servidores. Con la cabeza cabizbaja fue hacia su jefe pidiendo disculpas y presentando su dimisión, aunque lo que le dijo su jefe le rompió por completo los esquemas. Acabas de aprender una lección de $250.000. ¿De verdad crees que te dejaremos ir tan fácilmente? Esta historia no es exactamente como te la he contado, pero he utilizado la base que encontré en Reddit y la he adornado un poquito para que te guste más. Espero que no me odies y ahora vamos a ver qué lección podemos aprender del error de Julián. Un chico cometió un error de $250.000 y ahora nosotros podemos aprender de él. ¿El qué? Pues básicamente que tenemos que aprender de los errores sí o sí. Tardemos más o tardemos menos, tenemos que superar el duelo de haber fallado y no martirizarnos para aprender lo máximo posible. Numerosas empresas ya tienen estrategias implementadas para ello, como los postmortem. Si en la tuya no ocurre, y esto es algo que realmente puedes aplicar a cualquier error de tu vida, con que te hagas preguntas y reflexiones al respecto será más que suficiente. Algunas preguntas podrían ser: ¿por qué ha ocurrido este error? ¿Cómo podíamos haberlo evitado o previsto? ¿Cómo se ha solucionado? Intentando alejar lo máximo la subjetividad y yendo a lo profundo, no quedándonos con la primera respuesta que se nos ocurra. Por ejemplo, no te quedes con cosas como que se ha cometido un error porque tú eres muy malo o porque te falta experiencia y te has equivocado, sino que el error ha ocurrido porque hemos implementado operaciones demasiado demandantes para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nuestro entorno tenía poca memoria configurada. Para próximas ocasiones ya sabemos que no podemos implementar operaciones tan demandantes que superen el orden de n. Así que cogemos un POSIT, creamos una nota y nos la ponemos en el escritorio para no olvidarlo nunca mientras estamos programando. Lo importante va a ser aprender de los errores lo máximo posible, porque como ya hemos visto, tienen un coste, y lo importante no es centrarnos en que hemos fallado, porque fallar vamos a fallar, sino superarlo y aprender de ello lo máximo posible para que no vuelva a ocurrir. Sobre todo cuando estos errores tienen un coste de $250.000. Si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si quieres más historias reales relacionadas con el mundo de la programación, por pantalla te estará apareciendo un vídeo en el que te cuento cómo hay un hombre que está haciendo más de $20 millones gracias a la creación de plugin de Google. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quemo más tiempo. Gracias por estar en otro mensaje conmigo. Te veo la semana que viene.